libertad de acción, y en el que se dispone que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley emitidas conforme a ella. Y bueno, pues esa libertad que aparece en diversos derechos en la Constitución, pues tampoco es de manera absoluta. Digamos, sí hay libertad de acción, pero hasta que no eh, se vaya a topar con el derecho de alguien más o que haya alguna obligación en la ley o de las que nosotros vamos a adquirir. Entonces vemos acá este tipo de deberes que están sujetos a esa actitud, ya sea porque nos sujeta, nos obliga a la ley, o ya sea de no hacer porque tenemos una cierta prohibición. Y luego pues ya vienen estas clasificaciones que sus compañera colaboró prácticamente diciendo la definición o la clasificación, y en ello tenemos dos clasificaciones que es según su importancia y según su constitución o ya sea creación. Dentro de esa clasificación de la importancia, pues aparecen dos clases que ya fueron dichas, y aquí tengo yo anotadas como los deberes originarios y los deberes derivados. Y en esto pues no hay tanto que razonar. Los deberes originarios pues son todos aquellos que emanan de la Constitución prácticamente, como lo son la vida, la integridad y tantos más que aparecen en lo que son los derechos humanos, el primer y segundo capítulo de la Constitución. Mientras que cuando hablamos de deberes jurídicos derivados, son aquellos que tienen que ver con alguna rama específica del derecho, pero que todo va encaminado lógicamente a esos deberes originarios que nos impone la Constitución. Y dentro de estos derivados podemos hablar de diversas ramas. Por ejemplo, si es la penal, pues el deber originario podríamos decir que es la libertad, que es la paz, que es la seguridad. Mientras que también la vida podemos definir dentro de estos originarios. Mientras que ya derivados, si estamos hablando de la rama penal, podemos hablar acerca de deberes como, por ejemplo, pagar una multa, por ejemplo, pagar con prisión, pagar una caución, pagar con algún tipo de medida social ordenado por algún juzgado, cuando se otorga una medida de oportunidad, por ejemplo. Y todo esto tiene que ver con deberes entonces que vienen a tratar de fortalecer o a cumplir esos originarios, a modo de que si alguien incumple el deber de la prisión, pues tendría que ser para proteger la vida o la libertad y la seguridad de las demás personas. Y si hablamos de deberes civiles, ¿quién me puede decir cuáles son esos deberes principales que ocupa el derecho civil? A ver si alguien tiene alguna respuesta, no importa cómo sea, no tiene que ser la ideal, solo necesito su participación y utilizar un poquito de lógica también a veces. ¿Qué deberes emanan de lo que es el derecho civil, por ejemplo? El los voto, familiares. Uh -huh. ¿El voto? ¿Sí? No,
no estamos hablando del derecho, de los derechos políticos, sino puramente derechos civiles. Familiares Ajá, de la propiedad. así es. Comunitarios. Como la Eso sería un pensión. derecho cívico. Ajá. ¿Qué es lo propio del derecho civil? ¿Qué deberes podríamos decir que son, creo que se fue la cámara, son derivados? A ver. Las herencias. Sí, así Pagar, es. pagar Ajá. algún impuesto. Eso, los pagos. Los pagos. Miren, es todo aquello que tiene que ver con lo que es cercano a la persona. Vean, el derecho Cumplir civil con es las leyes. ¿qué manda? Cumplir con las leyes. Así es, gracias, Juliet. Cabalmente, El las pago leyes, no es un derecho, es una obligación. ajá, dentro de esos deberes de civiles podemos mencionar con todos aquellos que tienen que ver con la persona individual, propia, y con aquello lo más cercano que nos acompaña toda la vida. Y si son propios, pues hay distintos deberes que emanan de las leyes, la inscripción del nombre, etcétera. Pueden haber también deberes ya de lo que es nuestro patrimonio que nos va a acompañar también toda la vida. Por ejemplo, deberes de pagos. Y si causamos, digamos, alguna disminución de la propiedad a alguien más, ¿cómo es que se llama eso, ese deber que tenemos que cumplir? Le causamos disminución o afectación al patrimonio de alguien. Por los daños y perjuicios. Solo daños. Y si por el daño que le causamos, esta persona deja de percibir ganancias, por ejemplo, ya no dispone de su capital, o chocó el taxi y van a haber unos días que no va a poder trabajar esta persona, a eso sí se le denomina perjuicios, o sea, aquellas ganancias futuras afectadas por el daño presente. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con algunos elementos de la personalidad, con las cosas propias y personales que nos acompañan toda la vida, que se denomina patrimonio, con aquellas relaciones íntimas y cercanas que se denomina familia, deberes de paternidad, deberes de alimentos, y con aquellas relaciones con otras personas que son dentro de lo cual emanan lo que son los derechos personales o de crédito. Y así podemos ver otras ramas del derecho de las cuales emanan esos deberes, por ejemplo, si es el derecho laboral, pues se derivan aquellos deberes como lo que es el pago de un salario, o ya sea la prestación de los servicios. Si es un derecho tributario, pues tiene que ver con aquellos deberes de pagar al Estado lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Si son deberes, vamos a ver qué otro podrá haber por ahí. Pero si son procesales, por ejemplo, cumplir la sentencia, el pago de las costas judiciales. Y así hay tantos deberes ya derivados, pero que todo va enfocado a los deberes originarios o principales, como es la vida, la libertad, la propiedad, no solo nuestra, sino de las demás personas también,
y que vayan a ser relacionadas con nosotros por medio de algún tipo de vínculo jurídico, a lo cual se le denomina relación jurídica. Y eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Lo cierto es que también está la otra clasificación en cuanto a su constitución. Y están todos aquellos deberes por voluntad propia. Y aquí sí cabe, digamos, esa clasificación que hicimos en clases anteriores en cuanto a los hechos, los actos jurídicos y los negocios jurídicos. Cuando decimos que adquirimos deberes por nuestro propio consentimiento o nosotros mismos los buscamos, nos estamos refiriendo a lo que son los actos jurídicos y los negocios jurídicos. La característica acá es que ya sea en el supuesto de la norma o en lo deseado de la consecuencia, siempre va a obrar lo que es la voluntad humana de hacerlo. Y esto es lo que nos diferencia de lo que son los hechos. Los actos son buscados, los hechos no. Y bueno, entonces por voluntad propia son todos aquellos actos ya dichos, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, u otros. Y los negocios jurídicos como los contratos establecidos en el Código Civil. Contrato de compra-venta, de donación, de arrendamiento, de mutuo, de mandato. Y hay tantos más ahí numerados en el último capítulo de ese libro del Código Civil. Mientras que cuando hablamos de los deberes por voluntad de la ley, estamos diciendo de aquellos que no los buscamos, podemos estar de acuerdo o no, nos son impuestos, y esto más tiene que ver con lo que es la búsqueda de lo que constituye el bien común.